Habíamos visto las relaciones constitutivas relativistas de medios lineales que venían dadas por estas dos fórmulas donde relacionaban el tensor D y el tensor H con el tensor F y G, los tensores electromagnético y electromagnético dual. Y lo que vimos es que en el caso donde la velocidad propia sea cero, y eso hace que la cuadrivelocidad sea de esta forma, entonces nos devolvía las expresiones que ya teníamos de electrostática y magnetostática en la materia. Una era D igual a epsilon E y la otra era H igual 1 sobre mu B. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un medio moviéndose a alguna velocidad ordinaria u, es decir que esto ya no va a ser cero. Entonces vamos a empezar diciendo que eta nu, la cuadrivelocidad general, va a ser menos c u multiplicado por gamma. Y entonces empecemos por mu igual a 0. Vamos a ver qué nos da esto. Va a ser d0 nu, eta nu del lado izquierdo. Es decir, esto es d01 eta 1 más d02 eta 2 más d03 eta 3. Y no estamos poniendo el 0 porque d00 es 0. Observemos que si tenemos 0 en mu, eso significa que estamos tomando la primera fila y vamos a tener c de x, c de y y c de z para el 1, 2 y 3 respectivamente. Es decir, esto va a ser igual a c de x gamma ux, ya estamos poniendo las componentes del eta nu, es decir, esto es eta 1, más c de y gamma ui más c de z gamma uz. Y esto lo podemos escribir como d escalar u por c por gamma. Vamos ahora con el lado derecho. Para eso vamos a ver cuánto es f0 nu eta nu. Lo mismo, acá va a ser f01 eta 1 más f02 eta 2 más f03 eta 3, así que la cuestión es ver las componentes de f, que es x sobre c, e y sobre c y ez sobre c. Así que vamos a tener, directamente lo ponemos. Esto va a ser gamma sobre c e escalar u, porque es lo mismo que hicimos con el d. Así que eso significa que nos queda d por u, d escalar u, c gamma, que es la parte izquierda, igual a c cuadrado epsilon, y esto tiene que ser gamma c e escalar u. Cancelamos acá este con este, y el que queda se cancela con este gamma se cancela, haciendo que nos quede esto. Esto tiene que ver con la primera, pero ¿qué pasa con la segunda? Vamos a tener h0 nu eta nu. Con lo cual vamos a necesitar ahora la primera fila de h, que es hx, hy, hz directamente, haciendo que si seguimos estos mismos pasos, nos va a quedar al final gamma h por u. Eso sería el lado izquierdo. ¿Qué pasa con el lado derecho? Es g0 nu eta nu. Ahora tenemos que ir hacia el tensor dual y ahí aparece bx, by y bz. Así que ya sabemos lo que va a aparecer directamente es b por u, pero en realidad tenemos un 1 sobre mu, así que pongámoslo.
haciendo entonces de estos dos que tengamos h escalar u, b escalar u, todo esto 1 sobre mu. Entonces, acá falta un gamma, perdón, pero este gamma se va a cancelar con este, y esta es la relación que queda. Ahora, veamos qué pasa con mu igual a 1. En este caso, vamos a arrancar con esto, sería d1 nu, eta nu, y esto va a ser d1 0, eta 0, más d1 2, eta 2, más d1 3, eta 3, salteamos el 1 1 porque el d es 0 ahí, recordemos que la diagonal es 0, y esto significa que necesitamos la fila 1, que es dx hz menos hi, es decir, esto va a ser igual a menos c de x por menos gamma c. Ahí estamos poniendo la componente 0, que es menos c gamma, y entonces eso es esto, y acá vamos a tener hz gamma ui más menos hi gamma uz, y esto va a ser igual. Podemos sacar factor común gamma, que lo tienen todos. Vamos a tener c cuadrado, acá se cancelan los menos, dx, luego más ui hz, y después menos uzhi. Lo importante es que esto va a ser la componente x de lo siguiente: c cuadrado d más u vectorial h. Esto que está acá, componente x de esto, y esto va a ser la componente x de este producto vectorial. Así que eso lo ponemos así. Ahora necesitamos el lado derecho, acá faltó el eta nu, va a ser f1 nu eta nu. Para eso vamos a tener que traer esta fila, menos x sobre c, pz menos bi, parecido, con lo cual lo que nos va a terminar quedando es gamma ex más ui bz menos uz bx, es decir, esto es gamma e más u vectorial h, y esto es componente x. Entonces esto es el lado izquierdo, esto es el lado derecho. Si lo igualamos, vamos a tener gamma c cuadrado d más u vectorial h x igual a c cuadrado epsilon, que lo tenemos acá, por lo que nos dio gamma e más u vectorial, perdón, acá puse h, esto es b. Esto también, componente x. Acá podemos cancelar el gamma, y si uno le agrega lo que pasa con mu igual 2 y mu igual 3, va a obtener las otras dos componentes que faltan, haciendo que la ecuación vectorial quede d más 1 c cuadrado u vectorial h igual a epsilon e más u vectorial b. Lo mismo podemos hacer del lado de esta ecuación. No vamos a hacer la cuenta, es exactamente hacer lo mismo, ir a buscar en los tensores quiénes son, y nos va a quedar una ecuación parecida: h menos u vectorial d
igual a 1 sobre mu b menos 1 c cuadrado u vectorial e. Ahora hemos traído las dos ecuaciones que nos quedaron y despejando h de acá lo podemos meter adentro de esta otra ecuación. La de arriba nos va a quedar d más 1 c cuadrado u vectorial h, es decir, esto para el otro lado y todo esto. U vectorial d más 1 mu b menos 1 c cuadrado u vectorial e. Igual lo que quedaba del otro lado, epsilon e más u vectorial b. Ahora vamos a usar la propiedad del triple producto vectorial, vacas menos caballos, para el caso de u vectorial d, haciendo que nos quede d más 1 c cuadrado, y ahora acá adentro queda u escalar d, u menos u cuadrado d. Y del otro lado va a quedar epsilon e más u vectorial b, que eso ya lo teníamos. Y ahora también tenemos más 1, vamos a escribirlo abajo, 1 mu c cuarta u vectorial e. Porque eso es esto vectorial, esto que está acá, que es 1 mu 1 sobre c cuadrado, con este c cuadrado se hace c cuarta, y nos queda eso. Y nos está faltando el término con b acá, eso es menos 1 mu c cuadrado u vectorial b. Ahora nosotros acá tenemos u escalar d, que habíamos llegado a que eso era igual a epsilon e escalar u. Esto que está acá es e escalar u por epsilon, teníamos también. Ahora lo que vamos a hacer es despejar d junto con este término que está acá, u cuadrado d. Luego el resto lo pasamos para el lado derecho. Y acá que tenemos otro triple producto vectorial, vamos a aplicarle lo mismo que hicimos acá. Acá hemos hecho eso. Ya sacamos factor común d. Trajimos el término que había, que tenía un u cuadrado sobre c cuadrado multiplicando este que está acá y este u cuadrado. Y luego tenemos el término que quedaba, también este término que teníamos por acá, y después esto lo convertimos a esto que está acá y quedaba este término u vectorial b. Y acá lo que hicimos es simplemente sacar factor común, las cosas que habían justamente en común. Por ejemplo, e. Acá hay un término con e y acá hay otro término con e. Sacamos factor común. Después e escalar u por u. Lo tenemos acá y otra vez sacamos factor común. Y u vectorial b está acá y sacamos factor común. Ahora, si usamos que gamma es igual a 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado y que b es 1 sobre raíz de epsilon mu, una velocidad asociada a el medio, entonces observemos que si pasamos esto para el otro lado, vamos a tener gamma cuadrado, 1 sobre 1 menos u cuadrado c cuadrado, es decir, que d va a quedar igual gamma cuadrado que pasamos, el epsilon que ya había en todos los términos, que ya lo habíamos sacado factor común,
Y luego vamos a tener 1 menos u cuadrado b cuadrado c cuarta por e. Eso es esto que está acá. U cuadrado ya teníamos, acá hay un epsilon mu, que es un b cuadrado, c cuarta, y así con los otros términos. Vamos a tener más 1 menos b cuadrado c cuadrado multiplicado por u vectorial b menos 1 c cuadrado e u u. Básicamente lo que hicimos es sacar factor común esto y esto en ambos casos para escribirlo de esta forma. Nos queda entonces una expresión de d en términos de e y en términos de b y por supuesto de las velocidades. Ahora uno puede hacer la misma cuenta para obtener una fórmula para h. Nosotros lo que habíamos hecho es meter el h acá adentro, pero uno puede en vez de eso meter el d acá adentro y hacer las mismas cuentas. Uno va a llegar a una expresión para h que va a ser gamma cuadrado mu 1 menos u cuadrado b cuadrado b más 1 b cuadrado menos 1 c cuadrado u vectorial e más b escalar u por u. Así que ahora tendríamos una fórmula para h en términos de b y e. Vamos a aclarar que u es la velocidad ordinaria en la que se mueve el medio. El b es la velocidad asociada a las ondas en ese medio. Y eso tenía que ver con el epsilon y el mu que teníamos para cada material, así que simplemente reescribimos el epsilon y el mu en términos de esa velocidad p. En ese sentido, son dos velocidades totalmente distintas. La que nos importa en relatividad es el u, la velocidad ordinaria, y el b tiene que ver con el medio lineal. Así que nos quedan estas dos fórmulas para d y para h.